Buenos días, bienvenidos a Entre Ecos, este programa de análisis político, de promoción artística, cultural, turística, y que ya hemos generado un grupo en América Latina, un público también en Europa, y le doy la más cordial bienvenida al licenciado Ranulfo Arriola Zavala. Él es oriundo de Chiapas, específicamente de Tonalá, pero es juez en Jalisco y está impregnado con todo este tema de la reforma judicial. Recientemente tuvimos un programa con él que fue muy exitoso y debido a que solicitaron continuar con este tema, lo he vuelto a invitar y muy amablemente aceptado para que ahora nos comparta sobre esta reforma ya aprobada y qué viene. Así que le doy la más cordial bienvenida al licenciado Gracias. Arriola. Agradeceré que nos cuente un poco de su trayectoria, la maestría, el doctorado que tiene y luego empezar con las preguntas. Muchas gracias, Marvin, amiga, hermana. Bien, como bien ya lo dijiste, pues primero en este tema vamos a continuar con esta plática informativa para todo tu público y los amigos también que nos ven. Coincidimos mucho en esos temas. Por las dudas que ha generado todo este problema de la reforma del Poder Judicial en los ámbitos federales y también va a ser en estatal. Gracias, sí, efectivamente, pues como bien dijiste, ya nos conocemos, soy de Tonalá, Chiapas. Yo estudié, como bien dije, desde el inicio, ahí en la capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y hice mis estudios hasta maestría en Derecho Penal. Posteriormente a todo ello, pues también estuve en la función pública. Por ahí un amigo que fue mi jefe también nos vio en la anterior entrevista, al ingeniero Miguel Ángel Chávez Baizabal, que le mando muchos saludos, lo aprecio mucho. También estuve en esa área de gobierno del Estado ante Comisión Federal de Electricidad en ese entonces, independientemente que estuve también en un fideicomiso, el FOFOE. Estuve elaborando también contigo, amiga Marvin, en el IEA o INEA, en su momento como apoderado legal. Igual me tuve que venir aquí a participar en una convocatoria precisamente para jueces de Jalisco y pasé las etapas de esos exámenes y ahora estoy aquí como juez, ya voy para 9 años precisamente y esperemos que dentro de todo ello pues me ha dado también satisfacciones muy, muy buenas porque he seguido mis estudios. Estoy estudiando otra maestría que termino ya próximamente en este semestre, febrero. El doctorado lo estoy terminando, eso, la maestría aquí en Guadalajara y el doctorado es mixto. Estoy terminándolo, ya lo terminé, es en Argentina. Únicamente tengo programado un viaje para ir a ver las cuestiones administrativas de los documentos y ya estar ahora sí trabajando más de lleno en todo esto que es nuestra función y nuestra actividad en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Así es. Maravilloso, una gran trayectoria. Pues, Y bueno, ya nos vimos, maestro, que estamos ya con esta reforma aprobada. ¿Qué viene ya con esta aprobación? ¿Qué es lo que continúa después de esto? bien, pues antes que nada quiero comentar precisamente esa situación del impacto de la reforma, en el cual ya fue aprobada este 15 de septiembre. Fue ahora sí por la mayoría también de los congresos de los estados y viene lo que es ya la publicación, ya fue publicado prácticamente. Ahora vienen los términos legales del cual cada entidad federativa tiene que acoplar esas reformas a sus leyes estatales o constitución. Son 180 días después de la publicación del 15 de septiembre, o sea, son 6 meses, tienen que acoplarse. Hablando de qué es lo que viene también, me gustaría comentar lo que es el costo, lo que es el impacto de la reforma dentro de lo que es el costo político, el costo social y el costo económico, que es lo que se había visto desde el inicio como es el costo político, como ya fuimos testigos de tantas controversias, discusiones, jaloneos en la propia sede
el poder legislativo, donde fue cerrado inclusive en su momento y tuvieron que improvisar en otros lugares para efecto de poder valorar la cuestión. El costo político, pues es obvio de que ya dentro de lo que es la partida de Morena, pues pasó todas esas etapas, públicamente lo hizo ver y ganó, digamos, ese sentir que tenía tanto en la cuestión política como social. El costo social, ese costo político aún todavía, digamos, se está ventilando, porque vienen cuestiones, como bien dije al inicio, que falta ver cuál sería el efecto en sí, si realmente va a trascender y va a beneficiar en lo que es el fondo de esta reforma, que es la corrupción, el nepotismo y el rezago. Y el costo social, vamos a señalar de que hay un costo social, pues la sociedad en este momento lo ha estado viendo bien desde el punto de vista de que era necesario hacer cambiar la estructura o hacer una reforma en el Poder Judicial Federal. Ya habíamos comentado que sí, sí es necesario. Yo, desde mi punto de vista, di mi opinión precisamente de que en lo sustancial no estaba yo de acuerdo en cuanto a las formas en las cuales se dieron esas reformas. Ya dije que precisamente en la cuestión del rezago, el rezago y la corrupción, pues es muy difícil combatir, ya que considero que también se necesitaba una reforma estructural interinstitucional, precisamente no solamente el Poder Judicial, sino voy a hablar precisamente en ese tema de que si vamos a limpiar en México la corrupción, el nepotismo y vamos a limpiar todo el rezago, pues tenemos que empezar por la casa. Entonces, el poder ejecutivo, como los poderes legislativos, también ha estado, por historia, han estado también inmersos en corrupciones, inmersos en nepotismo. Si no, pues hablemos, por ejemplo, del tema de las entidades que son paraestatales o descentralizadas, como son Pemex, CFE, también existen nepotismos y que dependían precisamente del Poder Ejecutivo y que son directamente también indirectamente dependen para la selección de sus funcionarios o servidores públicos. La Fiscalía General de la República, por ejemplo. Si vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de nepotismo y rezagos, donde está el meollo también del problema que se quiere combatir. Entonces, está todavía a medias. Como dije al inicio, el presidente apenas está empezando este tema, pero sí es necesario también sacudir a los demás. Como ya lo hice ver también de que mm, nosotros tuvimos la oportunidad de ver muchos temas en esas entidades paraestatales y vemos que el nepotismo, y también el ejecutivo, por ejemplo, en las entidades federativas, donde se designan, por ejemplo, notarios, hay leyes que son notarios vitalicios, notarios que pueden heredar inclusive esos puestos, o sea, esas leyes que ya no deben de estar. Igual pasa en estas entidades o fuentes paraestatales. Entonces sí tenemos que valorar esta cuestión porque es un costo social que aún se está ventilando. Ahora le tocó al Poder Judicial Federal y las entidades federativas de los poderes judiciales estatales. Pero vamos a ver a fondo si realmente esto va a trascender en algo mejor. Yo considero que sí puede trascender, pero no hay un cambio sustancial, como dije al inicio. Era necesario crear un tribunal independiente para todo esto. Inclusive ahorita estamos viendo que van a haber impugnaciones y va a haber un interés encontrado, porque es la misma Corte que tiene que resolver sobre esos amparos de inconstitucionalidad o controversia constitucionales. Entonces, es un conflicto realmente, y entonces no está bien estructurada para mí esa reforma. En los costos económicos, vamos a hablar del costo económico, ya hablé del social político de manera general. Ahora, el costo económico, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede ser? El costo económico es insignificante realmente para efecto de indemnizar o quitar a los jueces federales. En este caso, falta los estatales, ¿no? Pero hablamos de entre 1.500 a 2.000 jueces a nivel nacional, federales, ministros, magistrados o jueces, como dije. Son jueces, al final de todos somos jueces. Y porque
que resolvemos sentencias, sentimos, hacemos eso, ese trabajo jurídico. Entonces, si hablamos en ese sentido de un costo económico, es insignificante, pero pues sí va a tener repercusión en las cuestiones laborales, personales, de cada servidor público que vaya a ser ya sea indemnizado o bajo un proceso, un procedimiento laboral quitado de su fuente laboral, ya que ahí se van a ver cuestiones laborales de demandas precisamente cascadas fuertes si no hay un entendimiento o un acuerdo. Yo recuerdo cuando se extinguían fideicomisos o algunas entidades, se tenía que prever todos estos presupuestos para efecto de indemnizar a las personas y no tuviéramos problemas precisamente de demandas. Pero aquí es una demanda constitucional y probablemente se vaya a las fuentes internacionales, como es la Corte Interamericana, como lo dije también al inicio. El costo económico, si hablamos de 3.000 millones, pues es insignificante para los presupuestos que manejan estos poderes. Considero que por ahí vamos a considerar esta reforma en la cuestión estatal que ya viene. Igual va a pasar lo mismo. Los jueces van a ser también removidos, pero hay digamos, un beneficio mejor para las entidades estatales, ya que van a ser de forma gradual. En la federal, de entrada, pues se tienen que ir por lo menos el 50%, y en el 2025 de los ministros se tienen que ir todos, magistrados y jueces, ellos todavía van a tener otra segunda oportunidad, pero en el 2025 vamos a ver ya la reforma, perdón, el proceso ya de selección. Entonces, políticamente no lo veo que haya cambiado o vaya a cambiar, porque las propuestas, como dije al inicio, van a surgir. Hubo una modificación precisamente ahí del número de participantes propuesto por parte de los poderes. Ahora, en vez de ser 10 por cada poder, para un puesto de ministro, ahora van a ser 3 3 y 3. Entonces estamos hablando por puesto 9. Y va a existir un comité de evaluación para todo ello. Y sí hay requisitos que tienen que, obvio, que pasar, el conocimiento científico en materia jurídica y de experiencia. No es como lo pretenden ver de otra forma. Sí, sí, va a tener un impacto, claro que sí. Viene a remover muchas cosas, claro que sí. Ahora, actualmente, la cuestión política, vimos ahí un actor, Ernesto Zedillo, hablando que va a haber violación democrática y de la independencia de los jueces. Pero ya hice referencia sobre esos temas en su momento con este expresidente que realmente continuó ese presidencialismo de la selección. Esta es diferente, ya es por la elección popular, aunque nos dejan nuevamente abierta esa circunstancia de que los tres poderes van a seleccionar, como que si, como dije, como si fuese el poder judicial, un botín donde todos van a meter a sus participantes. Entonces, por ese lado, no considero que no está bien también reestructurada. Lo que sí debió haberse hecho un instituto independiente autónomo que calificara a quienes querían participar y mandara directamente en esa comisión, en ese comité, que estuvieran las comisiones de cada poder y seleccionara a los ministros o jueces que quisieran participar para que lo mandara al INE. Ahora no, ahora lo van a mandar todo al Senado, pero poniéndose de acuerdo los tres poderes. Hablamos de la cuestión partidista también. Y eso es lo que hasta este momento, en esos tres aspectos, considero, amiga María. Gracias, licenciado. Voy a dar la bienvenida a América Arreola por estar aquí, a Nicolás Juárez, qué gusto. Carmelino Jiménez dice, buen día, saludos desde Limar, Pila, Chiapas, importante tema, un abrazo hasta Limar. Mónica Farías, buenos días, Marvin querida, y al licenciado Ranulfo Arreola, un abrazo hasta la Sultana del Norte, querida Gracias. Mónica. América dice, abrazos, hermana mía, igualmente, querida América, un abrazo grande. Sergio Martínez desde Querétaro, bienvenido. Mónica González, bienvenida, amiga amor, Mónica. Romeo Guillén, Romeito, qué gusto que estés con nosotros.
Y en el tema de la profesionalización, licenciado, que nos platique, porque pues se habla mucho de que gente que no tiene una carrera puede llegar por toda esta elección de sorteo, cuando el servicio profesional de carrera de un juez, de un magistrado, de los integrantes del Poder Judicial, son tantas cuestiones técnicas, como lo usted decía, para juzgar, para emitir una sentencia, se requiere conocer por lo menos la Constitución, conocer reglamentos, leyes. ¿Cómo considera usted este tema? Sí, eh, sí, como comentaba, va a crearse el comité de evaluación. En ese sentido, los requisitos para poder contender quedaron como eran antes. Sin embargo, da la posibilidad de aprender con poca experiencia. Bajaron los años de experiencia, por ejemplo, tiene que ser licenciado en Derecho para la cuestión de ministro. Debe de tener una puntuación entre 8 y 9 equivalente a eso, esas puntuaciones académicas, tener relevancia académica. La cuestión de la honorabilidad queda uno de los puntos iguales. Los 5 años de actividad jurídica como ministros, para ministros más bien, y 3 años para magistrados jueces. Son 3 años de experiencias que se piden en la especialidad, si en su caso, o en lo general para las cuestiones de magistratura. Esos temas yo considero que no van a variar tanto en lo sustancial, pero sí en la cuestión de los tiempos, sí cambian porque antes se pedía más experiencia. Pero digo, a final de cuentas, en la evolución que estamos viviendo en la cuestión educativa, ya tenemos mayores alcances para tener mejores experiencias con todas estas redes de comunicación. Entonces, ahora la experiencia, nadie nace sabiendo. Ahora, ser juez o ser ministro, pues obvio que necesita una preparación ya una vez que estén perfilados para ello. Como por ejemplo, si hablo de los diputados no nacen o no llegan sabiendo de legislar. Entonces tienen allá donde llegan, les dan las herramientas para saber legislar. No precisamente son abogados o licenciados en derecho. Ahí pueden llegar cualquier tipo de ciudadano que tenga cualquier perfil, igual para este presidente de la República. Entonces, pero obvio que en ese sentido, y es una cuestión profesional para efecto de la sociedad, sí tenemos que tener un poco más de selección y preparación para ello. Entonces, ya es una cuestión donde los órganos o el órgano comité que va a evaluar todo esto tenga que valorar para efecto de que pase por el Senado una vez ya seleccionado y mandarlo al INE, en lo cual también hago referencia que van a haber campañas, va a estar prohibidas las precampañas, también el financiamiento público o privado, y la campaña va a ser de 60 días y que va a estar regulada por el INE directamente. Muchas Sí. gracias. Quiero darle también la bienvenida a Enrique Espinosa. Dice, qué bueno que regresan con el mismo tema para ampliar más y aclarar más detalles. Felicidades y gracias por compartirnos sus conocimientos. Regina Córdoba, buenos días, sobrina y licenciado Ranulfo. Felicidades a los dos por tan importante tema. Gracias, tía querida, y Enrique también, un abrazo. Efectivamente, nos Pues, pidieron regresar con el tema de la reforma judicial. Fue un tema muy que llamó mucho la atención, que inquietó mucho a los televidentes. Y pues estamos aquí con el licenciado Ranulfo, quien es juez en Jalisco y nos amplía mucho estos temas. Bienvenido a Sergio Martínez de Querétaro. Dice felicidades por tan excelente programa y temas, esperando que pronto pueda aportar el traje típico de nuestros hermanos otomís de mi estado. Muchas gracias, gracias, muy amable por fijarse en ese detalle. Ahora traigo una blusa bordada a mano de nuestros hermanos tzotziles de Sinacantán. Así que ojalá que pronto pueda tener ese traje otomí y portarlo con triunfo. Amplíenos este tema de lo que usted considera es de interés de nuestro público y que no hemos tomado en cuenta en estas charlas. sí, gracias.
Pues dentro de lo que ya hice referencia precisamente en los tres aspectos del costo político, social y económico, los actores que actualmente en política han estado interviniendo, como bien dije, estuve verificando muchos temas que me inquietan también, porque em, desde que yo tengo razón, nunca ha existido un juicio político hacia a un político propiamente dicho, ¿no? O a una persona, servidor público. Entonces, hemos estado dentro de lo que son las guerras internas aquí en México y siempre se han evadido todas esas leyes por parte de actores políticos y que no han tenido ninguna consecuencia legal. Actualmente estamos viviendo un estado no de derecho, sino un estado de inseguridad. Mm, Nosotros chiapanecos somos más testigos y vivencia personal o propia la tenemos en nuestro estado, independientemente de los demás estados, que ahora se ha vuelto la frontera, Chiapas, la frontera más violenta casi del mundo. Entonces, yo considero que es necesario ya como patria, como mexicanos, considerar ya buscar si el presidente de la República y la nueva presidenta que está en puertas de entrar consideran cambiante, hacer un cambio como para efecto de un mensaje y realizar bien sus funciones. Es necesario que el Congreso, el Senado, que tiene esas facultades para realizar las investigaciones, para realizar procesos o, en dado caso, un juicio político, lo deben de realizar ya. Hay nombres, apellidos, hay actores políticos que son responsables. Si, como bien dije, ya tenemos allá en Estados Unidos una persona que ya era mano derecha de un expresidente y que está sentenciado, no es posible considerar de que los miles de muertos, de desaparecidos, de víctimas, sigan sufriendo y que no exista ningún responsable a ello. Entonces, no seamos omisos. Ahorita el Congreso, el Senado, que representan a los estados, está bien avalado y sustentado en la cuestión de división de los partidos, pero considero que es ya el momento de realizar esto. En otros países lo han hecho, porque seguimos con esa violencia, con esos delitos de lesa humanidad. Ya lo había comentado con esas matanzas. Por ejemplo, el ex presidente, ahora Ernesto Zedillo, viene a hablar de purezas, de democracias y de independencia del Poder Judicial, y no se ha investigado ni se hizo nada sobre las masacres como fue Acteal o Río, otros en Guerrero. Esas masacres pues tienen responsables, es obvio. Y igual en el tema de los desaparecidos, de los 43 estudiantes, tienen nombre y apellido. Hay responsables. No podemos continuar con esa impunidad. Y el poder ejecutivo también tiene que hacer una limpia interna para ello. Y para eso también tiene que poner la muestra, ¿no? Para eso están las normas constitucionales, derechos o, o códigos penales. El ejecutivo en sí también una sana crítica para ello, como bien también comenté, no quiso tocar, por ejemplo, ¿por qué no tocó el tema de la reforma en los tribunales agrarios o laborales, que son derechos sociales donde realmente tienen que ver estos puntos, no solamente el Poder Judicial Federal, sino también los tribunales agrarios, donde los campesinos es precisamente donde se le tiene que dar la justicia? Y vamos a un tribunal agrario y vemos que no hay justicia pronta ni expedita. Sí se reformó el artículo 17 constitucional para ello, que ahora son 6 meses, si no hay sentencia en 6 meses, tienen que informarlos, pues el ministro, pero esto no va a tocar curiosamente a los magistrados o en su momento los magistrados agrarios que son nombrados directamente por el presidente de la República, de acuerdo al artículo 27 constitucional, donde habla de la justicia pronta también y expedita y honorable. Esos temas están todavía pendientes. Quiero pensar que están pendientes por parte del Ejecutivo,
porque como dije, si hace esta reforma, pues empieza a sacudir también su casa, donde realmente existe también todos estos puntos de nepotismo, de corrupción, de rezagos. Ya hemos visto muchas instituciones, todas sus secretarías tienen problemas de este tipo. Entonces, si vamos a trabajar con la nueva presidenta inclusive, tiene que llegar este mensaje para efecto de que se pongan de acuerdo con el Congreso, ahora que están trabajando en ello, pues no dejarlo, porque esto de la reforma del Poder Judicial es ahorita, pero no estamos solamente en ese tema emergidos como sociedad, que nos está doliendo, nos agrava, sino que hay más puntos donde podemos trabajar, donde podemos hacer ver cuáles son los efectos, cuáles son las impunidades que están y que también, como dije, no han prescrito delitos, como son los de lesa humanidad, todos esos delitos, homicidios que no prescriben en la actualidad y que ya la Corte Penal Internacional lo ha señalado. Nuestro derecho interno no está acoplado a esas circunstancias, desgraciadamente, pero eso no impide a que se lleven los procesos, porque hay cuestiones de las Cortes internacionales que se tienen que respetar, como es precisamente el respeto a la vida, el respeto al patrimonio, el respeto a nuestra sociedad. Ya lo dijo un filósofo alemán, Carl Schmitt, precisamente, que ahora estamos bueno, considerando el federalismo, para efecto de que tengamos nosotros la convivencia como nación, como país, debemos de tener una tolerancia acorde a nuestras cuestiones sociales, políticas o económicas. Podemos vivir precisamente en esta nación donde somos de muchas ideologías y nos respetamos, porque ese es lo principal, el respeto de la libertad de expresión. Entonces, esa parte que es lo que nos hace falta, la tolerancia, porque el ejemplo, si hablamos de las religiones, hay muchas religiones, pero todos se toleran y todos se respetan. Así, igual en política hay muchas opiniones, hay muchas ideologías y tenemos que respetarnos porque hay un orden ya establecido, ya nacimos en este orden de nuestro país, en un federalismo nacimos y que ha costado mucha sangre y muchas vidas de nuestros antepasados. Entonces, si nosotros cedimos ese derecho al Estado para que nos auxilie, nos apoye, le dimos todo el derecho para que nos dé seguridad, pues nos los tiene que garantizar. Y si no lo está garantizando en este momento, tenemos que reclamar, tenemos que ver quiénes son los responsables y poner el ejemplo, porque nosotros tenemos aquí en nuestra nación nuestros sistemas, nuestras normas, cómo regirnos, bajo una tolerancia, bajo un derecho, nosotros llamamos derecho positivo, de lo que ya está, ¿sí? Regirnos, independientemente de los derechos humanos. Eso sería mi mensaje, amiga Marvin. Considero que si hay algunas otras preguntas, con gusto estoy para contestar. Bienvenido a Aurelio Arriola, qué gusto que estés por acá, querido Aurelio. El profe Ah, José hermano, Alfredo Moreno, Gustavo América Arriola, también. bienvenido. Laurita Gustavo. Betancourt, el maestro Sergio Martínez dice felicidades al ponente por tan interesante tema. Coincido en que era necesaria una reforma, pero no en los términos y condiciones de esta mal llamada reforma. Y le pregunta al abogado Ranulfo, ¿se puede hacer todavía algo para contrarrestarla? ¿Y como sociedad qué podemos hacer? El profe José Alfredo Moreno dice, tiene razón el licenciado Ranulfo Arreola respecto a la necesidad de reformar también la ley agraria y laboral. Hoy hay todavía mucha injusticia y demasiada lentitud para resolver las demandas de ese tipo. Primero muere el demandante y luego, después de 5 años de fallecido, lo empeñan, lo, em- lo resuelven. Abrazos. Jorge Jiménez, bienvenido. Y a Adrián Lubiano, qué gusto que esté por Gracias, acá. Ahí hay amigo dos. Jorge. Saludos, amigo Jorge, de allá de la costa, allá de Huehuetán.
Está la Gracias, pregunta del hermano. maestro Sergio Sí, Martínez y el comentario del profe Alfredo. sí, sí lo chequé, si se puede hacer algo para contrarrestar. Bueno, legalmente ya no podemos considerar alguna forma para ello, ya que ya es un tema de una reforma constitucional hecho bajo los procedimientos propios de la Constitución que están señalados. Entonces ya pasaron todas esas etapas. Sí, como sociedad, como en lo personal, cada uno tendrá su forma de defenderse como jueces o servidores públicos para sus derechos laborales. Como sociedad, pues este tema, si hay forma de contrarrestar, no, ya no se puede realizar esa forma de contrarrestar, ya que fue a través precisamente de los poderes de la Unión que tuvo que derimirse esa reforma propia en el Congreso de los diputados y senadores. Y pasó todos esos filtros y también los congresos locales. Entonces, contrarrestar legalmente no se puede. Socialmente, claro que sí, contrarrestarlo. Como ya estoy señalando, no solamente se necesita una reforma estructural en esos términos que fueron enviados, sino es necesario la separación ya de un tribunal independiente constitucional para velar por la Constitución, ser guardián de la Constitución y que no exista precisamente todos estos aspectos. Dejar a un lado todas estas situaciones y que exista un tribunal independiente. Entonces, socialmente sí se puede porque recordemos que que nos representan, quienes nos representan son los diputados y senadores. Entonces, socialmente es reclamar a los diputados y senadores o mandar propuestas para decir cuál es el sentir social y qué es lo que realmente se necesita. Abordando precisamente el tema del otro amigo, es Artemio, me dijo, de que es realmente necesario esas reformas, no solamente en esto, socialmente, el sentir precisamente la sociedad es eso en otras materias agrarias o laboral. Y bien lo dijo, ¿no? Que se mueren las personas y nunca ven una sentencia o un término o un juicio terminado. Entonces, no solamente estamos hablando socialmente de un sentir del Poder Judicial, sino estamos hablando de otros aspectos. Por eso señalo que es necesario también limpiar la casa del Ejecutivo. El Legislativo, imagínense, también estuvo ya inmerso en corrupción por levantar los dedos, ya saben, de las reformas de Pemex o de Odebrecht, de todos esos hechos, donde nada más hay un detenido cuando intervinieron todos esos diputados para Claro. aprobar esas normas. Entonces, todas esas cuestiones es precisamente donde como sociedad se tienen que ir bien. Y nosotros como actores también, no solamente servidores públicos, también debemos de participar en la política. Como en este momento lo estoy anunciando, ¿no? Políticamente, pues sí nos ha afectado, porque también yo saliendo de mi juzgado, también soy un ciudadano que necesito Claro. seguridad, que necesitamos economía, necesitamos de todo. Entonces, a eso espero que haya contestado bien su pregunta o por lo menos generar una duda para seguir continuando con esta charla. Pues la verdad es que el tiempo se nos ha terminado. Agradezco profundamente nuevamente la participación del maestro Ranulfo Arreola y yo quisiera dejarlo, maestro, con sus últimos comentarios respecto a esta reforma ya aprobada. Sí, gracias, amiga Mary, y gracias a todos que nos están saludando y viendo, mis hermanas, mi hermano, Gustavo, mi hijo, que también ya lo escuché, a mis amigos que ya saludé también. Y por último, pues ahora sí que cerrando este tema, eh, yo considero que cada uno de ustedes debe de hacer una evaluación de críticas sanas, como bien ya señalé. Estamos en una nación, en un estado de derecho. Si queremos estar en un estado de derecho, debemos de tener tolerancia y hacer cumplir las leyes a nuestras épocas. Entonces, el respeto que debemos de tener entre los tres poderes, lo que es de la Unión, debe ser un respeto para respetar la autonomía, la independencia, independientemente de las funciones de cada uno. Entonces,
ya les hice referencia sobre los costos políticos, social y económicos. Así nos ven desde ahí arriba los políticos, que es realmente lo que ellos por eso los mueve, y nosotros como ciudadanos somos los que vamos a elegir. Ahora que viene el tiempo de elección para jueces, ministros, pues ahí es donde también tenemos que participar. Hago nada más una última referencia, la participación es fundamental. Somos 98 millones pico de electores los que vamos a sufragar, o sea, sufragar o a votar. En el 2025, con las elecciones extraordinarias que vienen, electorales para designar ministros, 95 millones. Entonces, tenemos que legitimar realmente si es que queremos el cambio. Vamos a votar todos. La, el tema también por ahí les dejo una cuestión electoral que también he visto, por ejemplo, la presidenta que ganó, Claudia Sheinbaum, de los 98,000 votos, 61,000 más o menos fueron los que votaron entre todos, para todos los partidos, y ella se llevó como 31,000, algo así. Entonces faltaron más de 35 millones. Esos 35 millones no significa que no tengan voz o voto actualmente. Entonces tenemos que escucharlos también. No Claro, podemos dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque lo que comento, debemos de estar en una situación democrática, debemos de estar en tolerancia. Entonces, para legitimar inclusive lo que viene de un gobierno, todos esos 30 y tantos millones que no votaron, deben de seguir legitimando. Y ahora en las próximas elecciones para este tema de ministros, tenemos que ir a votar y verificar realmente quiénes queremos como servidores públicos y como pueblo. Gracias, amiga Marvin. Saludos a todos. muchas gracias. Gracias, maestro, por sus sabios conocimientos, por toda esta expertise en el tema de la reforma del Poder Judicial. Nos hace reflexionar y nos hace adentrarnos más a este tema que para muchos es complejo y fácil de comprender para otros. Los últimos saludos para la arquitecta Leticia Navarrete. Felicidades por tan importante tema. Bienvenida, Fari Macías. Qué gusto que estés por aquí. Y Nicolás Juárez dice, gracias por compartir y ampliar sobre el tema tan actual. Saludos, Wistik, Marvin y al ponente, Colabalbo, Colabal. Gracias a todos. Leti Macías también por acá. Y muchas Ah, gracias. Gracias a sobrinas, ustedes gracias. que hicieron posible esta entrevista. Gracias a toda la producción de Ultimátum para Entre Ecos. Y muchas gracias a nuestro invitado y que no sea la última vez, al maestro Ranulfo Arriola Zavala. Un Cuando abrazo. gustes, invítame, amiga. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.